Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Conduce Hortensia Morales, académica y directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muy buenos días, una vez más al aire el programa Quiero ser científico y que hoy día tiene invitados extraordinarios. Ahora nos pueden ver, ¿no es cierto? Nos pueden ver en www.ciencias.uchile.cl. Se meten a la página de la Facultad de Ciencias, pinchan ahí abajito donde dice streaming y se les va a poner la imagen de mis invitados. Nos podrán ver ahí. Bueno, tenemos a la vicerrectora de Extensión de la Universidad de Chile, la profesora Sonia Montesinos Aguirre. Quiero decir que para nosotros es un honor tenerla a ella. Este programa existe bajo el alero, ¿no es cierto?, del Fondo Valentín Letelier, del programa de extensión de la universidad, donde la idea es formar comunidad con la comunidad, acercarnos estos mundos, el mundo en este caso escolar, el mundo universitario, y intercambiarnos y conocernos y aprender unos de otros, ¿ya? Entonces es muy importante nuestra invitada porque ella promueve todas las actividades de extensión de la Universidad de Chile y por supuesto es antropóloga, escritora, doctora en antropología de la Universidad de Leiden en Holanda, vicerrectora de extensión de la Universidad de Chile, como decíamos, profesora titular del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, subdirectora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, que es un tema muy importante, que yo creo que lo vamos a abordar de alguna manera, titular también de la cátedra de la UNESCO en Estudios de Género. Y no quiero seguir leyendo más, porque la verdad es que su currículum es extenso. Tiene muchas publicaciones, libros como Madres y Guachos, Sueño con Menguante, Mitos en Chile, y los últimos voy a leer principalmente el último, el año 2010, es Fuegos, Hornos y Donaciones, Alimentación y Cultura en Rapa Nui. O sea, aquí tenemos mucha materia para preguntar de muchos temas, e incluso ella estuvo concursando uno de sus libros, compitió también en la categoría Mejor Libro del Mundo, con Mujeres Chilenas, Fragmento de una Historia. O sea, es un temazo, como dicen por ahí, ¿no? Todo lo que podemos aquí preguntarle a Sonia Montesinos. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá y expresar un saludo del decano Víctor Cifuentes. Me pidió que lo dijera al inicio del programa, por tu visita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y quiero decir que tenemos al Rey Mapu, un colegio que no habíamos tenido todavía, muy interesante, porque también gente de nuestra universidad ha salido del Rey Mapu, está ahí una figura juvenil conocida, la Camila Vallejos, ¿no? Claro. Y un niñito de cuarto básico, que no voy a dejar de nombrar, que Juanita López me pidió a la secretaria de la facultad, que está en cuarto básico en el Rey Mapu, el Iñaki. ¿Ya? A ver, no se me olvide. Bueno, quiero decir que nos acompaña el profesor Diego Villablanca, profesor de Historia. Buenos días. Que ustedes lo podrán ver y ya lo van a conocer más en detalle. Muy joven, muy joven. Gracias. Exalumno del Rey Mapu. Y nos acompaña también Sofía Aceituno y Antonia Mozo. ¿Bien? Bien. Ellas, alumnas del colegio, quiero partir por ellas primero. ¿Podrían presentarnos a su profesor? Un poco cada una. Bueno, nuestro profesor es Diego Villablanca, él es nuestro profesor de historia, un muy buen profesor, muy divertido. ¿Por qué es divertido? Bueno, cuenta sus chistes en clase y es súper dinámico. Es súper dinámico en sus clases y bueno, para nosotros es un honor también tenerlo acá en esta entrevista. Muy bien. Antonia, ¿qué dices tú? Ahí tienes. Lo mismo, un buen profesor,
un buen profesor, buena dinámica de clase, eso. Y Diego, ¿podrías presentarnos a tus alumnas alguna característica de ellas? Sí. ¿Alguna anécdota de ellas? Primero, bueno, a Sofía Aceituno y Antonia Amoso, aparte de ser estudiantes, digamos, que sí, y a las cuales le hago clase del tercero A, también son del electivo humanista, ¿ya? Ya. Y son dos estudiantes que igual se caracterizan, digamos, sobre todo por el análisis y las críticas que hacen, sobre todo en clase, o los niveles de análisis y opinión que pueden generar, sobre todo con la actualidad. Como decía muy bien la Sofía, de repente uno dice chiste, pero más que chiste uno trata de buscar la relación con la vida cotidiana, sobre todo. Y ahí hace uno ejemplos absurdos, es verdad, hago ejemplos absurdos, pero con eso por lo menos ayuda a analizar la situación. ¿Alguno que quieras comentar? No, esas cosas que se van ocurriendo en la clase no tengo nada, pero a lo que voy es que para nosotros como profesores, uno de los desafíos es tratar de cautivar a los estudiantes, y eso es llevar ojalá elementos a la vida cotidiana de las ciencias sociales. Cuesta, y ahí bueno, nuestra sociedad da, más que chistes, yo creo que la sociedad presenta un sinnúmero de chistes, digamos, como para que los chiquillos puedan entender, analizar y cuestionar. Y las chicas son personajes interesantes porque fueron partícipes también importantes el año pasado, Antonia Mosso y Sofía, del movimiento estudiantil, que también en el área obviamente secundaria, y participaron en la organización, donde sobre todo se caracterizó en el Reimapo por lo menos de su carácter horizontal, en la asamblea, y son personas que tienen una opinión bastante interesante, lo cual yo creo que vamos a poder desenvolver acá en esta conversación. Muy bien, si te ocurre un chiste lo dices, ¿ah? No. Bueno, Sonia, ¿en dónde estudiaste tú? ¿En qué colegio estudiaste? Así te llevo a la etapa escolar. Qué horror, yo soy una hija de la Universidad de Chile, absolutamente. Yo estudié en el Manuel de Sala. Entonces, en las épocas gloriosas del Manuel de Sala. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? Bueno, yo creo que a todos, bueno, también a mi generación, ¿no? Y así a propósito que Diego delante hablaba del tema de la generación, de su tesis que está haciendo sobre la generación del 90. Bueno, yo creo que a mi generación, porque mi generación, y sobre todo la generación del Liceo Experimental Manuel de Sala, fue una generación muy rupturista. O sea, de hecho yo creo que porque yo estudié lo que estudié, digamos, y cuál fue mi vocación, tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Con una posibilidad permanentemente crítica, digamos, de leer la sociedad, de pensarla, ¿no? Y también yo creo una sociedad, en un minuto chileno, yo creo muy interesante, porque creo que fue el minuto, como voy a poner comillas, como de mayor libertad. Nosotras, las mujeres, teníamos también muchas más posibilidades, digamos, que después, ¿no? Lo que fue la dictadura, que hubo un cambio, ¿no? En lo que es la socialización, en lo que tenía que ver, digamos, con tu propia puesta en escena en el mundo urbano, por ejemplo, ¿no? Empezó a aparecer el miedo, esa cosa nosotros no la vivimos, ¿no? Así que bueno, yo mando un saludo a la gloriosa generación del 60. Bueno, el del colegio no. Puede ser también. Bueno, Antonia, ¿qué partes tú? Ya. Pregunta a la profesora. Ya. En primer lugar, nos gustaría una contextualización de tu trabajo como antropóloga y de antropóloga de género específicamente. Bien. Bueno, a ver, sí, está muy bien. Bueno, a ver, una contextualización del trabajo, a ver, mejor hablaría yo de las preguntas, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿cuáles son las preguntas? Porque en el fondo cuando uno es antropóloga o es socióloga o historiadora, lo que tiene, ¿no es cierto?, es una pregunta por nosotros mismos. Y ese nosotros mismos se responde de distintas maneras, ¿no? Entonces, la antropología como tal siempre fue una disciplina bastante sesgada por lo masculino, ¿no? De hecho, antropología significa estudio del hombre, ¿ya? Y entonces cuando sale la antropología del género, que es a lo cual yo me he dedicado durante bastante tiempo, tiene que ver justamente también con una pregunta ya hacia el modo, ¿no es cierto?, en que la antropología había mirado las diferencias al interior de las sociedades, ¿no? O sea, la antropología normalmente, ¿no es cierto?, estudia sociedades no occidentales, ¿ya? Y entonces en sus descripciones, claro, aparecen, ¿no es cierto?, las descripciones de las mujeres, los hombres, pero ninguna problematización más, e incluso muchas invisibilizaciones. Entonces, es muy interesante esta pregunta respecto al contexto de la antropología del género, porque van a ser en el periodo de la dictadura, y eso es muy interesante, ¿ya? Porque ese también fue un periodo en el cual, como estábamos obligados a repensarnos, ya también hubo este cuestionamiento. Y entonces yo formé parte también de un grupo de antropólogas que empezamos a cuestionar la disciplina. Y entonces al cuestionarla empezó a emerger, digamos, esto de mirar desde esta perspectiva de género.
Muy bien. Sofía, ¿qué preguntarías tú? ¿O seguirías? Bueno, yo quería preguntarte en qué consisten principalmente tus trabajos, cómo se desarrolla y hacia dónde apuntan. Bueno, mi gran campo temático ha sido el tema de las identidades. Es decir, y una pregunta por las identidades en Chile. Entonces, esa pregunta por las identidades pasó primero por el mundo indígena, que era, yo diría, comillas, voy a decir, lo clásico, ¿no? de trabajo antropológico. Entonces, en esa entrada, digamos, al mundo indígena, yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas, y una de las cosas más complejas era cómo uno decía lo que estaba investigando, lo que estaba viendo, lo que estaba conociendo. ¿Ya? ¿Cómo lo decía? Este problema que dice Diego, ¿cómo hago clase? ¿Cierto? ¿Cómo me coloco? Esto es lo mismo. Porque claro, uno tiene dos alternativas, ¿no es cierto? O yo me transformo en una académica, ¿ya? Y sigo, ¿no es cierto?, todos los cauces de la academia, escribiendo unos horrorosos paperici, y lo digo así, y toda mi vida está destinada a, ¿cómo se llama?, a tener unos TIC, ¿no es cierto?, unos TIC de ranking, ¿ya?, o, ¿no es cierto?, yo también opto por un camino que tiene que ver por un camino de cómo yo proyecto, cómo yo entrego, cómo yo explico a la sociedad lo que yo he investigado, ¿no? Entonces, en ese camino yo empecé a trabajar, porque además siempre me gustó escribir y trabajé en muchos talleres literarios con José Donoso, con un montón de gente maravillosa, y siempre tenía esta contradicción. Entonces, cómo se escribe la antropología, ya no solamente es, ¿qué es esta disciplina?, sino es que cómo la escribo, cómo la digo. Y entonces ahí emergió un trabajo conjunto que yo, a la medida en que iba investigando, estuve escribiendo muchos ensayos que en una época circularon underground, que eran desconocidos, digamos, pero que eran leídos, ¿no es cierto?, por la gente de otra manera. Y después, cuando se abrió la democracia, estuvo la posibilidad, ¿no es cierto?, de que algunas editoriales, no todas porque también la censura opera, digamos, a nivel de las editoriales, sobre todo con estos temas de género, los temas indígenas, temas que empezaban a aparecer un poquitito medios complejos, ¿no? Y entonces ahí se abre un camino, ¿no? Y ese camino de las identidades, ¿no es cierto?, que es la pregunta, y por eso les decía al comienzo, la pregunta por nosotros mismos, la pregunta por Chile. Yo creo que me he dedicado toda mi vida, he sido una suerte, comillas, así como de puente, ¿ya?, entre esto negado, invisibilizado, ¿no es cierto?, y la entrega de eso al mundo social. Eso es mi tarea. Y mi tarea, por lo tanto, también ha estado no solamente en el mundo indígena, sino es que en leer las identidades de distintos lugares, por ejemplo, la cocina, ya este lugar tan menospreciado, ¿no es cierto?, este lugar que está ahí en las casas, que nadie quiere hacerlo, además, ¿no es cierto?, este trabajo que tiene que ver con el trabajo doméstico, etcétera. Analizando, cuando empecé a trabajar con las relaciones de género, me doy cuenta que ese es un espacio fundamental, y de ahí parto, ¿no es cierto?, a entender también la cocina como un lenguaje, ¿ya?, y como un lenguaje que nos está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sería una síntesis. A mí me salta el tiro a querer hacerte una pregunta. Cuando tú hablas de estos trabajos que circulaban casi clandestinamente, en cierto modo, en la época de la dictadura, cuando empezaste a trabajar con el tema de las mujeres, la dictadura, ¿cuál de tus trabajos fue el que te llegó más? Que si nos puedes contar algo de eso, y que de alguna manera a lo mejor también te ocasionó dificultades en esta circulación, pero ¿cuál es el que tú pudieras compartirnos? Sí. Bueno, yo creo que un trabajo súper emblemático para mí es un texto que se llama Mujeres de la Tierra, ¿ya? Mujeres de la Tierra es un ensayo sobre las mujeres mapuche, ya es el primer ensayo, digamos, la primera investigación, además, que se escribe sobre las mujeres mapuche. Y yo inocentemente fui a la editorial universitaria, ya con mi librito. Entonces, chao. Nada, o sea, yo no estaba en la universidad tampoco en ese minuto, trabajaba, digamos, en una ONG, ¿no? Y entonces fue, y eso fue muy bonito, y era, bueno, ¿qué imprenta ya es capaz, digamos, y se atreve, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecieron, digamos, los hermanos Arancibia, que lamentablemente ahora ya no tienen, pero fueron los que se abrieron, y entonces nosotros inventamos nuestro propio sello editorial, porque, bueno, obviamente no había otra posibilidad. Y entonces Mujeres de la Tierra circula, ya ese es uno de los libros que yo quiero más, porque justamente fue uno de los libros que circuló de manera completamente clandestina, llamémosla así, si pudiéramos poner esa palabra, pero en realidad circuló por las personas que se lo iban prestando, ¿no? De mano en mano. Y entonces realmente valioso. Sí. Eso fue el año 84, ese texto fue del año 84. Y después escribí una novela que también era bastante potente, digamos, y
que bueno, también circuló de una manera, pero esa fue al borde de la democracia, entonces después ya tuvo ¿Cuál fue más... la temática de esa novela? Bueno, tenía que ver también con este tema de las identidades y con el mundo indígena, y bueno, yo abordé ahí el tema del transvestismo, abordé el tema de las máscaras, abordé el tema de bueno, cómo era posible tener que tenía que ver también con una metáfora de la dictadura, digamos, cómo era posible que nosotros pudiéramos decir, hablar, si no era a través de las máscaras, ¿no? Entonces, utilicé la imagen del transvestismo como una manera, ¿no es cierto?, de decir que nosotros éramos una sociedad que estábamos, ¿no es cierto?, permanentemente tapándonos, ocultándonos, transformándonos para no decir lo que éramos. Bueno, cedo la palabra, pero la verdad es que solamente uno puede sentir admiración al escuchar a Sonia, en realidad, porque realmente su historia está metida en la contingencia, ¿no? Claro. Bien, ¿quién sigue? Nombraste reiteradamente el tema indígena. ¿Qué opinas de la contingencia del momento respecto a los indígenas? Bueno, el mundo indígena es muy complejo. Lo primero que hay que tener claro es que uno no puede hablar, este es el pueblo mapuche, el pueblo aymara, y uno creer, digamos, que eso es homogéneo, ¿ya? Eso es una primera cosa que uno tiene que saber. Hay diversidades, hay distintas fórmulas de la experiencia indígena, ¿no? Lo que yo creo que ocurre, y lo que ha ocurrido, digamos, es que Chile, nosotros tenemos, digamos, una deuda de reconocimiento, pero yo digo de reconocimiento más allá de decir tú eres un otro, o son estos otros, sino es que una deuda en el sentido de entendernos nosotros mismos como una sociedad mestiza, ¿ya? Todo el trabajo de la historia, lo siento, Diego, pero yo sé que tus maestros no, porque los conozco. Sí. Yo sé que tus maestros los conozco, sí. Ya, pero en general la historiografía, lo que se enseña en los colegios, son visiones sumamente estereotipadas de lo que es el mundo indígena, ¿ya? Y además entonces es como, bueno, sí, claro, estos indígenas estuvieron, ¿no es cierto?, en el pasado, llegaron los españoles, hubo una guerra, guerrearon mucho, pelearon, ya eran muy valientes, y hasta luego. ¿Ya? Y entonces, ¿y qué más? O sea, y cómo fue que nosotros nos construimos, ya, en tanto mestizaje cultural, racial, ya, con esos indígenas. Nunca nadie habla, nunca nadie dice nada, no existe, digamos, esa historia. Entonces creo que ahí hay un primer paso que nosotros deberíamos repensar como sociedad, porque cuando se dice el problema mapuche, claro, bueno, ¿cómo vas a solucionar el problema mapuche si tú estás pensando que justamente ese es un otro, que no tiene que ver contigo, no lo conoces, no tienes idea qué es lo que pasa y cuál fue la historia? Entonces creo que tenemos mucho que avanzar en ese sentido, y yo creo que las nuevas generaciones tienen también ahí una misión y un trabajo sumamente importante, ya, porque además hablamos de un Chile multicultural, ya, como eslogan, ¿no es cierto? Se habla del multiculturalismo, se habla de todas estas cosas, pero por ejemplo tenemos peruanos, ¿no es cierto? Hay chinos, coreanos, etcétera. ¿Cómo nos vinculamos nosotros con esas culturas si hemos sido incapaces de vincularnos con las culturas nuestras, ya, que nos pertenecen, que nos han construido? Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema indígena, que pasa por un tema económico, por un tema político, un tema de representación, un montón de cosas, también pasa ya por un cuestionamiento de lo chileno. O sea, ¿qué es lo chileno? Sofía, ¿qué sientes tú frente a lo que escuchas? Te veo así como escuchando con mucha atención. Bueno, en verdad, yo al igual que tú siento bastante admiración, o sea, se ve una gran preocupación de ti hacia tu trabajo, y se ve también que planteas como un objetivo y que pretende hacer un cambio con toda esta información que nos estás dando. O sea, es un tema súper complejo y que tiene para mucho rato también de trabajar. O sea, hay un tema que de alguna u otra forma nos afecta a todos y que trasciende no solo a nosotros, sino hasta lo que viene después, en el fondo. Así es, claro. Y bueno, me admiro mucho que te importe este tipo de temas, porque yo creo que en la actualidad es un tema que ahora recién está surgiendo, pero es el conflicto mapuche claramente viene hace mucho tiempo, igual que el conflicto de género. Y bueno, admiro tu interés y tu perseverancia a este trabajo. En verdad encuentro que es muy admirable y respetable. Sí, solo pasión, sin pasión no hay perseverancia. Pedir las opiniones. Tú, Antonia, ahí tienes el micrófono. ¿Qué sientes tú frente al tema que estamos hablando? ¿O qué piensas? ¿Respecto a qué tema? Al tema de los mapuches, al tema de nuestra historia. Creo que es un tema que todos deberíamos abordar, y que es bueno esta instancia de reflexión sobre nuestra historia y sobre lo que somos como sociedad.
Y tenía una pregunta Bien. que respecto en específico a las mujeres del pueblo indígena. ¿Cómo crees que es su situación respecto al problema que viven hoy en día? Ujú. A ver, bueno, yo creo que hay como dos niveles, digamos, ¿no? O sea, un primer nivel es como las mujeres indígenas se instalan, digamos, ¿no es cierto?, en la vida social chilena, peleando por reivindicaciones, ¿no es cierto? Ese es un tema. Y el otro es cómo viven las mujeres indígenas, ¿no es cierto?, su propia cultura. Son como dos cosas. Un primer gran tema ya es que si tú miras en términos estadísticos, ya si las mujeres pobres ya son de las más pobres de Chile, ya las mujeres indígenas son las más pobres de las pobres. Ya ese es un primer dato. O sea, y habría que preguntarse, digamos, ¿por qué eso, no? Yo diría que hay mujeres, ¿no es cierto?, que tienen mayor, voy a decir comillas, digamos, conciencia política, ya, que otras, ya. Creo que en general lo que sí ha ocurrido con el mundo femenino indígena en general, no solamente mapuche, es que ha permitido ya una perdurabilidad de determinado tipo de tradiciones, ¿ya? Pero a la vez también el impedimento de que algunas sigan funcionando, como por ejemplo la lengua, ¿no? O sea, ahí hay un gran problema, digamos, que tienen los pueblos indígenas por la pérdida de la lengua, y normalmente se habla lengua materna, ¿no? Se supone que es la lengua que la madre, ¿no es cierto?, es la que transmite. Ahí habría que investigar y habría que ver qué es lo que pasa, ¿te fijas? O sea, las razones por las cuales, ¿no es cierto?, esa transmisión no se da. Pero en general, yo lo que veo de manera muy interesante son mujeres jóvenes, ya indígenas, sobre todo mapuches muy fuertemente. También hay en Rapa Nui, en Isla de Pascua hay incluso una alcaldesa, hay concejalas, ¿no?, en el municipio que son Rapa Nui, algunas estudiantes también acá en la Universidad de Chile, ya y que son personas que tienen una gran conciencia, digamos, de los problemas de su pueblo. Pero yo creo que ahí en la gente joven veo muchas más posibilidades, mujeres jóvenes más posibilidades, porque ellas también han atravesado un umbral y han roto con determinado tipo de tradiciones culturales, porque también no podemos olvidarnos que en muchos, digamos, de las costumbres de los mundos indígenas, las mujeres quedan subordinadas, ya en otras sí tienen, ¿no es cierto?, un sitial súper potente, pero en las mujeres jóvenes que han transitado, digamos, del mundo, ¿no es cierto?, digamos, campesino, ya al mundo urbano, son universitarias, ¿no es cierto?, tienen acceso a la educación, nosotros vemos que ahí hay una posibilidad muy fuerte y se ve, bueno, de hecho las líderes, digamos, las ve perfectamente, ya basta, no sé, con Natividad, ustedes la conocen, y en fin, había otra chica secundaria, ¿no?, una dirigente secundaria también mapuche, en fin. Creo que ahí hay un potencial sumamente interesante para una pregunta también crítica, y aquí yo ya me pongo en una cuestión mucho más crítica también al interior de las propias culturas. O sea, yo creo que no todo tampoco es bonito, maravilloso, porque bueno, somos seres humanos y pareciera ser que las desigualdades se instalan en distintos lados. Diego ha estado callado dándole el paso a sus alumnas, pero yo sé que ya no aguanta más, ¿o no? Sí. No, es que también el honor de tener a la profesora y todas las investigaciones que ha realizado y sobre todo con el tema de género. Entonces me gustaría hacer una pregunta también, obvio, en este caso. El profesor Salazar en una de sus tesis y con un documento que trabajamos con las estudiantes que fue de la revista Proposiciones número 21 y que trabajamos que fue la mujer del Bajo Pueblo. Sí. Eso lo trabajamos en historia. Y una de las cosas que él planteaba, que dentro sobre todo el mestizaje que tú nombraste, podríamos decir que el siglo XVII Salazar planteaba una tesis que al surgir el campesinado, la mujer e incluso el sector popular vive uno de los momentos casi más feliz de su historia, la familia en su momento más feliz, sí, antes del siglo XVIII, digamos, y el XIX cuando ya comienza el proceso de independencia. Las mujeres después, por diferentes situaciones, tienen que emigrar del campo a la ciudad, y digamos, sobre todo la mujer del sector popular, digamos, la mujer del Bajo Pueblo, sobre todo con sus niños, sus guachos, van llegando acá. Mi pregunta es la siguiente: al ver como un cierto desarrollo en este proceso histórico, que dentro de tus investigaciones, ¿qué es lo que he podido ver, sobre todo el desarrollo que ha tenido la mujer popular, digamos, en sus contradicciones, en sus luchas, en llevar a cabo sola a veces una familia, y cómo esas contradicciones que ella ha llevado para sobrevivir durante el siglo XX y hasta ahora, cómo ha ido modificándose su rol de género, digamos, en la sociedad patriarcal en la que estamos?
sí. Un poco Sí. largo. Y sí, en Igual una- nos avisan que nos quedan 4 minutos. Bueno, una Lo más simple dentro de lo que tú has podido investigar. ¿Qué preguntas, Sí. más que nada, qué preguntas pueden surgir ahora? Sí, Eso, sí. No, bueno, tu pregunta es para que pudiéramos hacer una investigación, Sí. obviamente. Ujú. Pero, digamos, de manera sintética, lo que yo creo que esa historia que tú relatas, ¿ya? Ujú. Y lo estoy leyendo desde el punto de vista antropológico, no Sí, histórico, sí. ya construye una simbólica de lo femenino popular muy potente. ¿Ya? Y de hecho, si uno lo analiza a lo largo de todo el siglo XX, ¿no es cierto? Incluso ahora tú vas viendo, digamos, cómo no solamente figuras, ¿no es cierto?, de mujeres del mundo popular, la pobladora, por ejemplo, ¿ya? Emerge, ¿no es cierto?, como construyendo un imaginario para la sociedad chilena. Es decir, esta mujer sola, con los guachos, ¿me entiendes?, que mantiene, que reproduce ya en el fondo todo, o sea, su propia economía doméstica. Yo creo que se ha transformado en un símbolo, ya esa es mi imagen, en un símbolo que pregunta, ¿lo deconstruimos? ¿Lo aceptamos como tal? ¿O qué? Porque a mí lo que me interesa es que Chile siempre ha tenido una configuración, comillas, familiar, ya no necesariamente bajo los cánones, ya que las culturas dominantes han creído o siempre nos han instado a tener, ¿no es cierto? Las reglas del matrimonio, las reglas, ¿no es cierto? Ya esta idea de familia. Yo creo que estas mujeres chilenas de las cuales estamos hablando, ya han construido una familia bastante particular en Chile, ¿ya? Y entonces eso es lo que a mí me interesa como antropóloga, ya mostrar, digamos, esa fuerza cultural de estas mujeres del mundo popular que nos han construido a nosotras mismas como madre con los guachos. Sí. Bueno, siempre quedamos gusto a poco, y ahí me dicen 1 minuto, casi me están diciendo nada. Pero quiero decir que pueden formular preguntas para los que nos escuchan, porque esto da para mucho, ¿no? Una gran conversación. Por Twitter pueden escribir a @sercientífico. Por Facebook, ¿no es cierto?, Facultad de Ciencias Uchile. Y también a nuestro correo quiero ser científico uchile@gmail.com, que van a estar apareciendo. Por favor, porque yo creo que hay muchas las preguntas. Y también Santillana, que nos acompaña, les tiene un regalo, así como todo rápido al final. Siempre se hace corto, viste que media hora es poco. Sí. Yo lo único que quiero decir una cosa muy chiquitita, que yo quiero agradecer el gesto de la Facultad de Ciencias, porque normalmente cuando se habla de científicos, ya, y se está generalmente pensando que las ciencias son las ciencias duras, que son la biología, que es la medicina, y en este caso agradezco, digamos, que una representante como yo de las ciencias sociales ya pueda estar en esta mesa. Estamos en el alto concepto de lo que es la ciencia, obviamente, y con la amplitud que esto tiene, y también de la cultura. Y también por eso que nosotros nos enmarcamos la cultura científica, en este caso, que es lo que queremos proyectar. Pero también recibir de los colegios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, el vínculo entre la Universidad de Chile y la comunidad. Bueno, entregarnos, ya nos están diciendo que nos están cortando el cuello. Podemos entregar los regalos. Y agradecer a todos, me despido del programa, y gracias también Muchas a Santillana, que nos acompaña y nos obsequia y nos atiende. Los manuales esenciales y el nombre de Editorial Santillana, ¿Ya? Muchas gracias. Antonia, Sofía, Muchas gracias. Diego y por supuesto Muchas Gloria. gracias. Y Muchas la idea gracias. de Santillana y la Facultad de Ciencias y la Universidad de Chile es vincularnos con la comunidad. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Sonia. Gracias a Gracias ustedes. al colegio. Una muy bonita experiencia. Muy gracias. Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965 formando científicos para nuestro país.